Perfil del analista. Bueno, pues en esta parte vamos a ver cuál es el perfil ideal para un analista de precios unitarios, entendiendo que dentro de las empresas existe lo que se conoce como un cuadrante de liderazgo. Nos sirve para poder administrar de una mejor manera la empresa, conociendo los 4 perfiles principales que se necesitan para poder operar cualquier tipo de empresa. Se necesita tener el perfil de director, de administrador, de operador y de promotor. Entonces el perfil de director es el que crea la visión de la empresa, crea los lineamientos, las estrategias. El administrador es quien administra toda la empresa, los recursos que existen, sean humanos o materiales. El operador es quien hace la tarea que se comercializa y el promotor quien la vende. Entonces, dentro de las cualidades principales que debe de tener cada perfil, se encuentran, para el caso del director, liderar, motivar, negociar y están orientados a resultados. Para el caso del administrador, planear, administrar, controlar y conseguir los objetivos que se trace la dirección. En el caso del operador, ejecutar, tener habilidades técnicas, la operación y la puntualidad entre los más importantes. Y para el promotor, la tolerancia, empatía, está orientado a resultados, es persistente y es automotivado. La comunicación en una empresa se da de esta forma, en sentido de las manecillas del reloj y en contra, pero nunca se da en condiciones cruzadas. Es decir, los principales problemas que tenemos nosotros en las empresas es porque la comunicación va del director al operador sin algún intermediario, porque los perfiles son distintos, la forma de ser, cómo se piensa, todo eso es distinto del director y del operador, por lo tanto, pues a veces existen los problemas. Por eso existen los mandos intermedios, las gerencias, las jefaturas, que deben de tener otro perfil para poder bajar todo lo que son las estrategias de dirección hacia la operación. Y por otro lado, la administración con la promoción también no es algo que se lleven porque también tienen 2 visiones totalmente distintas. Por ejemplo, el promotor o el vendedor es quien lleva el dinero a la empresa y el administrador pues, es quien se lo gasta. Entonces, desde ahí pues, vemos que tienen 2 visiones totalmente distintas. Y pues las personalidades también van a ser distintas. Entonces, lo mejor es que la comunicación fluya en este sentido. Del director al perfil administrador, del administrador al operador, del operador al promotor. Claro que en algunas empresas pues ya se termina en la operación, pero digamos que efectivamente la comunicación se puede dar en este esquema. El analista de costos, su perfil ideal es que sea un buen administrador, es decir, que tenga las habilidades de administrador y para que mantenga una comunicación estrecha con la gente de operación. Dentro de la empresa, y conociendo ya los 4 principales perfiles, encontramos que la parte del perfil del director es en donde está el director general, el director de proyecto, el director de obra. Por eso, en muchas empresas se piensa, por ejemplo, por la parte de operación, que los directores no tienen el conocimiento técnico. Y en muchas ocasiones es cierto, porque incluso no es necesario o tan necesario que tengan el conocimiento técnico. Lo que tienen que tener son habilidades de dirección, creación de equipos, creación de estrategias, y ya hay gente que tiene el conocimiento técnico, quién es el que va a hacer el trabajo. Entonces, dentro de la parte de la administración se encuentra el administrador, el contador, el analista de costos, el supervisor de obra, el bodeguero. En la operación tenemos proyectistas, dibujantes, recepcionistas, intendencia, oficiales, ayudantes. Y en la parte de la promotoría, pues se encuentran el gerente de ventas y los vendedores. Entonces, como vemos, es súper importante saber cuál es el perfil que nosotros debemos de cubrir para poder saber si este taller, por ejemplo, nos va a ayudar a nosotros, ya sea a realizar los presupuestos porque estamos en el área administrativa,
como analistas, como supervisores, o ya sea a supervisar que ese presupuesto que me hizo el analista esté correcto. Si yo soy un director que me interesa principalmente saber costos para poder revisar, bueno, pues ya sé que yo voy a aprender esto para hacer una revisión adecuada de la información que me están dando. Si yo soy un administrador o un supervisor, un analista, pues voy a aprender de costos para yo hacer ese trabajo. Y si soy alguien que está en operación, pues quizás yo quiero aprender de costos para poder convertirme en analista de costos o para poder subir en la escalera corporativa. Entonces, nosotros tenemos que aquí un ejemplo de una solicitud de analista de costos, que es un ejemplo real de una empresa real que nos pide los siguientes requisitos. Por ejemplo, tener más de 25 años, y eso, de hecho, entra dentro del perfil de nuestros clientes en la parte de los talleres, ya que una persona por ejemplo, recién egresado, no tiene la necesidad todavía de aprender análisis de costos porque está realizando otras tareas que no tienen que ver con el departamento de costos. Igual, por ejemplo, para que un analista sea un buen analista, necesita de saber de procesos constructivos, muchos que de esos procesos constructivos no los conoce alguien que recién sale de la escuela. Entonces, sexo indistinto, puede ser ingeniero civil o arquitecto titulado, inglés intermedio avanzado, en el caso de que trabajen para empresas transnacionales. El sueldo, si ustedes ven ahí, de entre 25 y 30 mil pesos netos, de acuerdo a la experiencia. Realmente los analistas son personas bien pagadas, o sea, son categorías que tienen un buen sueldo porque casi nadie se dedica al tema del análisis. Si yo veo esta gráfica, en realidad hay muy pocos que se dediquen a la parte de dirección de empresas y hay muy pocos que se dediquen a la parte exclusivamente de análisis de costos. Entonces, atendiendo a las leyes del mercado, pues obviamente estos dos perfiles son de los que más ingresos pueden tener a sueldo base, ¿no? Y también hay muy poca gente que se dedique a las ventas. También los vendedores ganan muy bien, pero no como sueldo base, sino como comisión. Entonces, digamos que en esa radiografía, los que menos ganan, pues son los operadores. ¿Por qué? Porque aquí está el 80% de la población, está en esta área. Entonces, todas estas habilidades que tú puedas aprender te pueden ayudar, ya sea a dirigirte hacia la área de administración, al área de dirección o de promoción. Entonces, dice que debe de tener más de 5 años en puestos similares como analista de costos, o sea, que tenga experiencia. Luego, desarrollo de cotizaciones, análisis de precios unitarios, generación de catálogo de conceptos, trato con contratistas y clientes, es decir, habilidad de negociación. Dice generación o cuantificación de obra civil y terracerías, estructuras, laminación, acabados. Pues se tiene que saber de matemáticas, de geometría, softwares para diseño, elaboración de matrices de precios unitarios y conocimiento de software Opus, AutoCAD, Office, Project. Bueno, en este caso la empresa dice Opus, pero también existen otros software en el mercado como Neodata, Campeón, Cinco, Lulowin, Percusoft, Planaxa. Entonces es importante cuando menos dominar algún software especializado en costos. Y las habilidades suaves, que tenga compromiso, que tenga pensamiento crítico, organizado, proactivo, trabajo por objetivos, trabajo bajo presión. Entonces, si se fijan, pues este es, digamos, el perfil que debe de cubrir un analista.